Encontrar un sentido ético en casi todas las decisiones que tomamos repercute directamente en el entorno, el comprender sobre todo los modelos de inteligencia artificial, comprender cómo se han hecho, cómo podemos usarla para un bien común como especie, nos puede ayudar a encontrar un sentido que a veces por las crisis sociales, sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué tienen en común el diseño, la programación y un telar ancestral? Para nuestro invitado de hoy, no son mundos separados, son hilos de una misma red. Es un pensador que conecta la lógica de la programación con la estética del diseño y atraviesa ambos mundos con una profunda conexión con sus raíces. Creo que esa capacidad de saber utilizar la tecnología, de divulgar entre más personas que esté hecha para usarse de una manera productiva para toda la especie, va a definir los caminos que podamos tener en el futuro con respecto a la relación tecnología y ética. Porque para reimaginar Latinoamérica, no basta con adoptar la tecnología. Necesitamos líderes que se atrevan a mantenerse a la vanguardia para construir un futuro que recuerde los hilos de nuestra historia. Con nosotros, para ayudarnos a reimaginar los límites entre la tecnología, la cultura y el diseño, Cristian Madalen-Goitia. Bienvenida a este espacio y me encantaría que nos contaras sobre cómo llegaste al diseño gráfico, qué tuvo que pasar durante esa época y cómo trazaste esa conexión entre programación e ingeniería. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Mi nexo con el diseño gráfico empezó básicamente como siempre empieza casi todas mis decisiones en la vida, con un mar de dudas. Al principio quería estudiar arquitectura, no lo pude realizar por temas económicos, por temas familiares, y entonces opté por comunicación, por ciencia de la comunicación. No estaba del todo a gusto con mi carrera porque quería explorar un poco cosas más artísticas y más estructurales como la arquitectura. Y encontré un seminario de diseño gráfico y fui de curioso, como también todas las decisiones que he tomado, por pura curiosidad. Y en ese seminario descubrí el concepto de tipografías y fue lo que me enganchó directamente con el diseño, porque caí en una realización de que la tipografía es como el elemento supremo que tiene el diseño gráfico y que conecta directamente con las personas. Una tipografía te puede decir muchas cosas, incluso puede cambiar el sentido de la palabra. Siempre vi al diseño como una manera de explorar el arte y darle un propósito de comunicativo. Fue mi primera experiencia, luego empecé a desarrollarme trabajando en algunos estudios, fui escalando de diseñador a director de arte y de pronto ya empezaba a tener reconocimientos internacionales y todo eso de alguna manera me consolidó en un ambiente laboral de diseño. Pero siempre tenía el background de no diseñar técnicamente, sino de encontrar un concepto, un propósito detrás de cada diseño y tener como último fin el comunicar algo, el contar una historia, porque creo que es el camino más directo para llegar a las personas. Me aprendí que el diseño no se trata de cosas visuales, es una multiplataforma en la cual puedes explorar muchas cosas y hoy en día aplico el diseño en casi todo. Y es un poco también lo que me llevó a la programación. Por ahí encontré el diseño web. Mi hermano gemelo es programador, entonces me motivó la curiosidad de explorar ese mundo que era totalmente opuesto al mío. El mundo de las ciencias, el mundo del conocimiento binario, donde las cosas funcionan o no funcionan, Así. que es muy diferente al mundo de sobreinterpretación que tienen las comunicaciones, en el cual, digamos que como comunicadores podemos aprovechar un poco la duda para generar cierto discurso, ¿no? Que nos pueda llevar a que la gente piense de otra manera. En cambio, en las ciencias, en la programación, o funciona o no funciona. Y empecé a explorar ese camino del diseño web y decidí enrumbarme en estudiar como segunda carrera ingeniería de sistemas. Y eso me llevó a conocer los lenguajes de programación, a la arquitectura detrás de de estas herramientas, la tecnología, el concepto binario. Cómo aplicando estos lenguajes tú puedes empezar a desarrollar casi todo. Porque actualmente a nivel digital todo está basado en un sistema binario y eso expande la posibilidad de comprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el Internet, cómo funcionan las comunicaciones
y actualmente cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Más allá del tecnicismo que te requiere otros campos como el desarrollo de software, la ciencia de datos te pone la misma problemática que tú puedes tener en el mundo artístico, en el mundo comunicativo, que es aprender a analizar un problema y aprender a solucionarlo de manera creativa. Esa ha sido como mi trayectoria por esos dos mundos que son bien diferentes, la verdad. Sí, son bien diferentes, pero siento que al tener la posibilidad de entrar en conexión con ellos, pues, ver los puntos de coincidencia y como Ujú. una cierta complementariedad. De hecho, estaba viendo temprano una entrevista que te hicieron donde mostrabas tu trabajo con este proyecto, uno de los proyectos con los que colaboras. ¿No? Ah, Pixel. Sí, aparte me llamó muchísimo la atención la manera como pensabas el diseño en función no solamente de una imagen, también podía ser en función de un código e inclusive explicabas tu metodología desde la observación hasta la concreción creativa. Ahí me gustaría que contaras un poco cómo es tu metodología, cómo racionalizaste tu proceso creativo, que me parece fascinante. Claro, un poco el aprender o adquirir nuevos conocimientos por parte de una metodología científica me ayudó mucho a enriquecer mi otro lado, ¿no? Mi lado artístico. Actualmente, en lugar de converger esos dos mundos, se complementan entre ellos. Ujú, Digamos que a veces puedo pasar de un estado totalmente interpretativo a un estado totalmente científico, en el cual eh, espectro artístico me ayuda a volver a un problema netamente científico, pero con una visión totalmente diferente. Y también en viceversa. Matemáticas me han ayudado demasiado en armar mi propia metodología, que al final explicaba que era una metodología recursiva, se alimentaba de dos mundos, pero lo que sí influyó bastante en mí desde que estaba también en el mundo artístico, en el mundo de las comunicaciones, fue la física. Creo que siempre ha sido mi pilar para reinterpretarme a mí mismo, porque en la física tú aprendes que por más que tengamos las teorías que actualmente nos pueden ayudar a investigar un poco más los límites del sentido del sentido de la vida, del universo, lo infinito, la física siempre te dice que todo lo que se ha hecho es cuestionable. mm, Pues, o sea, te motiva a replantear todo lo que se ha hecho, que nada es escrito en piedra, que las teorías que actualmente explican casi todas las cosas pueden estar equivocadas. Y ese es un pensamiento que cuando leí un libro de Paul Kordek de la relatividad, me cambió la manera de pensar, me obligó a tener esa actitud no tan destructiva, pero sí un poco como destruirme a mí mismo en un sentido en el cual puedo abandonar ciertas ideas para luego retomarlas con otra perspectiva, pero esa actitud o ese hábito científico que te da la física me ayuda en los dos mundos, porque no me sesga, me permite desaferrarme de algunas ideas, me ayuda mucho a reinterpretarme en cada momento, a colaborar también, a cuestionarme si lo que estoy haciendo está bien o si tengo que seguir otro camino totalmente distinto. Creo que poco a poco esa metodología empezó a resumirse en que tengo o un hábito o una actitud exploradora siempre. Desde el principio, ya sea que aborde un trabajo artístico, un trabajo de comunicaciones o un trabajo científico, exploro, exploro casi todo lo que tenga a la mano. No hay no hay un sesgo, no hay un prejuicio en el cual mis conocimientos y mis decisiones tomen un solo rumbo. En parte también eso lo aprendí en el arte, sobre todo en la escritura. Puede ser un poco cuestionable lo que diga, pero no me gusta estar seguro de las cosas. Me gusta siempre dudar, me gusta siempre, ¿Quién puede estar seguro de las cosas? creo que me aburriría de estar muy seguro de todo. Creo que solo utilizo la seguridad para presentar o exponer mis casos durante todo mi transcurso. Es siempre un mar de dudas y una posibilidad abierta a casi todas las cosas. Mm. Incluso uno de mis autores favoritos es Truman Capote y leí un poco su biografía y él era un mar de dudas completo, era un océano de dudas y, y no estaba dispuesto a publicar, pero cuando publicaba también se despegaba de eso, ¿no? De eso que lleva adentro. Es Y un una poco manera de esa es mi soltar. metodología. Claro, es una manera de soltar. Bueno, yo lo interpreto más como
como dejarlo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Pero sí, a veces nos sugestionamos mucho en publicar una simple cosa. Queremos que todo esté perfecto, queremos que las cosas salgan de una manera, pero la vida te enseña que casi nunca se puede producir de eso. Y que es mejor explorar y publicar para poder aprender. Sí, bueno, de hecho, o sea, esto también es una apreciación personal mía, ¿no? Pero la vida es un iterar constante, Exacto. es una búsqueda continua. Entonces, ¿en qué sentido podemos creer que algo está terminado absolutamente cuando en realidad hay tantas oportunidades que todavía dejan lo que hiciste que puedes continuar trabajándolo? Claro, un poco el espectro artístico lo que tiene, digamos que la característica que encuentro es que todo puede revivir. En el Ujú, arte y creo que en mi evolución o mi transformación siempre ha sido multifacética. Siempre he estado explorando cosas que me gustan en su momento, pero que también me complementan en todas las cosas. Creo que aprender nuevas cosas no te sesga a estar en un solo camino, sino todo lo que haces te complementa. Un poco lo que se habla en la epistemología es que cada acción o cada nuevo aprendizaje complementa a cualquier otro que te suceda, ¿no? Por ejemplo, ujú. el aprender a dibujar tiene un impacto significativo en tu cerebro. El aprender Sí. a ver las cosas de otra forma, el aprender a escuchar, tiene un impacto significativo porque somos un cuerpo sistemático. Ujú, Lo que aprendí también de la epistemología es que, y bueno, del doctor Mario Bunge, que es mi inspiración como suprema, es que todos somos un sistema, somos un cuerpo sistemático que vivimos en un sistema, un planeta que tiene cierto sistema, en una galaxia que tiene cierto sistema, y todo se resume a que nuestras vidas son sistemáticas y tenemos que ujú. saber aprovechar. Un poco la inteligencia se caracteriza por eso, ¿no? Por ser sistemática, por tener un orden, un propósito y una metodología. De lo contrario, son ideas o charlas imaginarias que puedes hacer en cualquier momento, pero no la inteligencia como sí, como propiedad principal es sistemática. Mm. Me encanta cómo lo expresas. Y esto me lleva a preguntarte, que me parece fascinante, porque estamos hablando de física, de matemática, de diseño, de comunicación, pero también de arte. Y que hiciste hace poco como un curso para tejer en Ayacucho. Y me gustaría Sí, que nos contaras y cómo sientes que ese acto que parece aislado pudiese de alguna u otra manera estar en conexión con todo lo que has mencionado antes y tu proceso creativo. claro. Desde hace unos 7, 8 años, mi vida o las decisiones que tomo son orientadas por cierta intuición que tengo dentro. Y digamos que en mi búsqueda personal de identidad, siempre tuve una conexión con lo popular, con lo ancestral, y de alguna manera eh, tenía esa noción por parte de mi abuela del Mm, tejer, ¿no? Entonces quería investigar en su momento algo más sobre el tejido y entonces encontré que una de las ciudades que es bandera de artesanos y de maestros tejedores es Ayacucho, en especial el barrio de Santana de Ayacucho. Nunca había ido, nunca había escuchado tampoco, salvo por ciertos sucesos históricos, pero más allá de eso, no. Entonces empecé a investigar sobre cuáles son las tradiciones que se mantienen y encontré que, bueno, en Ayacucho, ese barrio, conservaba tejedores con un linaje de 200, 300 años, que todavía mantienen viva esa técnica, que obviamente se ha visto afectado gravemente por la pandemia, porque es un negocio o un rubro empresarial que no es priorizado por el Estado ni tampoco por la gente. mm, Entonces, esa debilidad hizo que varios estudios, varios talleres cierren, pero en su momento tuve la oportunidad de ir antes de pandemia para mi investigación y ya luego en la crisis de pandemia tomé la decisión de mudarme a Ayacucho para conocer un poco más sobre los talleres, en especial el taller Zulca, que da la coincidencia que pudimos entablar una buena relación y ellos se ofrecieron a enseñarme gratuitamente porque ya habíamos colaborado en algunos proyectos, o sea, yo llevaba mi diseño y ellos lo producían. Tuve la suerte de acceder a unos estímulos económicos del Estado y eso me permitió pensar en una nueva metodología, porque siento que eh, hay colaboraciones entre diseñadores de moda, diseñadores gráficos, con artesanos textiles, pero no se los valora como tal. O sea, mm, no hay una conexión directa que retribuya
en el futuro o en el aspecto laboral de los tejedores. Se los identifica como un trabajo artesanal. Digamos que en la etiqueta de cualquier producto de diseño de moda hecho con textil o con una metodología de textil a telar, las únicas, los únicos créditos que tiene es hecho a mano. Luego Claro, entonces los tejedores quedan como una suerte de impresoras que solo replican los qué diseños fuerte, sí. y quería cambiar un poco eso. Entonces, accediendo a los estímulos económicos del Estado, pude replantear un sistema, en lugar de ser vertical, horizontal, el cual intercambiaba un poco los roles. Desarrollé una exposición de arte en el cual los devolvía a los tejedores su rol como directores, como productores, como directores también de exposición. Complementé mis conocimientos, mis hábitos de explorar también, que te los he mencionado, y de alguna manera hice una sesión en la cual compartíamos los workshops. Ellos me enseñaban sobre la historia del telar, sobre la técnica, y yo les enseñaba sobre mis procesos para creación, para conceptualizar, para desarrollar un proyecto de arte. Qué hermoso Y intercambio. claro, y en ese intercambio fui descubriendo muchas cosas. En verdad aprendí demasiado en todos los procesos de la etapa de la exhibición, porque, bueno, yo iba con mis ideas, con mis referencias, enseñaba un poco, ellos se quedaban un poco asombrados con las nuevas maneras de ver o de hacer arte contemporáneo, porque descubrías que hay una libertad absoluta en el arte contemporáneo, que puedes decir muchas cosas Ujú, que digamos que por el arte ortodoxo no estaban permitidas, ¿no? Que puedes reinterpretar con el error muchísimas cosas, puedes decir muchísimas cosas con lo personal sobre todo. En un principio hicimos una propuesta de ideas conjuntas eh, y yo aprendí mucho porque mis propuestas eran sesgadas por un conocimiento de diseño y de referencias. Por ejemplo, las propuestas de la señora Carmen Zulca eran muchísimo más honestas, muchísimo más esenciales. Digamos que ella afrontaba un proceso de duelo por parte de la pandemia en el cual había perdido a varios familiares wow. y su forma de expresarlo fue tan natural que propuso un tejido en el cual exploraba esta idea de los vacíos y era un tejido que ella no había, o sea, esta técnica no la había plasmado antes, pero decidió dejar un conjunto de vacíos en todo el telar. Y Wow, qué significativo, ¿no? Qué hermoso. claro, era un poco explorar sus vacíos personales, las ausencias que le ha dado la vida y tratar de publicarlo de esa manera. Y así hubieron más ideas y yo simplemente aceptaba, decía, sí, 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 todo sí, sí. eso. Claro, Y dejar fluir. claro, dejar fluir. Y ellos, digamos que ahora tienen un nuevo recurso, ¿no? Exploraron las ideas del color, exploraron las ideas del error, sobre todo, de dejar los tejidos no pulidos perfectamente, aprovechar estos errores como los huecos para decir cosas que ellos tienen intrínsecamente o Ujú, que la vida les ha puesto en su historia, ¿no? ujú, También encontrar su identidad, problema, su manera, es una manera de resistir, pero también sobre todo en el proceso artístico de decidir los nombres de las obras, cómo se van a exponer, las dimensiones de los materiales. Y dentro de ese proceso también yo me puse a tejer, como para intercambiar roles, una serie de tejidos en el cual, bueno, previamente me habían enseñado a tejer y encontré un mundo totalmente abstracto para mí, donde podía refugiarme, a veces no tenía el sentido o perdía la noción del tiempo o de la misma alimentación, porque seguía una metodología sistemática, pero ujú. también eh, descubría ciertos orígenes o ciertos conocimientos intrínsecos que tenía. Se me hacía muy fácil aprender a tejer. No sé por qué, pero enganché directamente. Es como un hábito que estaba oculto en mí o que de alguna manera despertaron mis maestros tejedores. Y al final hice Como dos un piezas. acto, claro, como un Claro, acto psicomágico, ¿no? O sea, una cosa de claro, entrar. exactamente. Qué hermoso. Como un reencuentro con esa técnica. Hice, bueno, algunas exploraciones dirigidas también por ellos. Ellos dirigieron el diseño, dirigieron la cromática y todas las decisiones en general que se hicieron en el proyecto fueron parte de esa iniciativa, ¿no? De devolver los roles que ellos tienen naturalmente.
porque Ujú. si tú analizas sus trabajos, hay un concepto de diseño, hay un concepto de ciertos conocimientos, ciertos sentimientos. Notas esa capacidad de dirección, de diseñar. Qué hermoso. Aprovechando que estamos hablando de esto, me da curiosidad preguntarte qué conexiones puedes trazar entre toda esa experiencia hermosísima que tuviste en ese vínculo con estos maestros tejedores y ese intercambio, y cómo lo puedes conectar con el hacer tecnológico. ¿Es posible trazar una línea en donde puedan tocarse estos dos mundos? ¿Sientes que se Sí, conectan? claro. Siento que en sí la herramienta o la técnica de tejer es de por sí una tecnología, donde tecnología que tiene un proceso sistemático, que tiene cierta estructura que si no la sigue se puede derrumbar. Ujú, Entonces, también es una tecnología que es evidentemente artística, pero que se ha mantenido viva por el trabajo de ciertas personas, ¿no? La señora Carmen Zulca viene de un linaje de los primeros tejedores. Y de alguna manera, esa conservación de la información para mí mm, siempre tiene un vínculo directo con la tecnología, porque al final con lo que trabajo se trata de mantener la información, de jugar con información. Entonces, eh, todos esos conceptos de exploración y de enriquecimiento son muy obvios en el campo científico. Si tú no manejas esa tecnología o si no preservas cierta información, no puedes lograr casi nada. Me encanta. Y acá, con este proyecto, yo conseguí el Instagram de Plural Plural. Me gustaría que nos contaras cómo nace ese trabajo, qué fue lo que te motivó y nada, que nos cuentes a dónde te ha llevado Plural y el proyecto de Pixel. Creo que Plural y Pixel son proyectos que si bien los trabajé con el estudio Zulca, son mis primeras evidencias de una visión colaborativa, que antes yo trabajaba solo o Claro. trabajaba, digamos, para un equipo, pero lo normal, lo regular de un trabajo. El proyecto Plural empezó como una exploración de los colores, de un poco códigos visuales que teníamos o que tenemos en la costa Sierra y Selva. Perú es un país pluricultural, de ahí viene el nombre, Mm, pero que está marcado por un conjunto de regiones que son muy diferentes entre sí, ya sea por la zona geográfica o o también por las mismas culturas, ¿no? Por las mismas tradiciones que tienen, que se desarrollan, obviamente, según la región geográfica, pero era en principio una investigación de colores, de cómo los colores en las manifestaciones visuales populares podían coincidir en un país que es muy diferente, pero que también es una de sus cualidades que más enriquecedoras, ¿no? La coexistencia de culturas tan diferentes hace que sea un país cosmopolita. Entonces, mi primera exploración de plural fue por parte de los colores. Encontré cierta constancia en los colores, en los degradés sobre todo, para poder unir estas tres regiones. El propósito máximo que tenemos como país es volver a reencontrarnos, ¿no? Volver a coexistir con nuestras diferencias. Y es ahí donde el proyecto explora o empieza a explorar un poco más que no necesariamente son los colores lo que unen a este país, o lo que mantiene unido a este país, sino es un poco más las personas. Y ujú, empecé más que a buscar los colores, a buscar el reconocimiento de ciertos talentos que no son muy explorados, ya sea por la situación política que tenemos, que no incentiva para nada el ámbito cultural, ni tampoco promueve nuevos talentos más que los centralizados en la capital. claro. Entonces, esa problemática me llevó a que Plural sea una plataforma que descubra nuevos talentos, que colabore siempre. Y es donde encuentro el sentido de la colaboración. Y la colaboración más allá de diseñadores y tejedores, sino también en todas las artes, la colaboración entre culturas de diferentes regiones, explorar un poco más qué es lo que tenemos en cada región desde el nivel local, desde el nivel regional y también desde un nivel de país, que también se puede traducir a un nivel continental, ¿no? De Sudamérica. El propósito de buscar nuestra identidad que me llevó a un poco entender que la identidad no se compone de un solo elemento, sino puede estar compuesto de múltiples elementos, de múltiples experiencias. Así es. Que la capacidad o la característica de los latinoamericanos es que somos muy diferentes entre nosotros, pero el aprender a colaborar, el aprender a, a
a estudiar las perspectivas de otras personas enriquece nuestro proceso cultural. Y también me pasó con Pixel, porque fue un poco más ese mismo ejercicio, pero enfocado en la historia precolombina, Ok. en las raíces originales de Sudamérica, en ese caso de Perú, que conservaba el imperio incaico y también tenían esa propiedad que yo lo atribuyo un poco a las regiones geográficas. El imperio incaico también fue vasto en expresiones culturales, en orfebrería, Ujú, en tejido, en cerámica y en muchísimas otras cosas, sobre todo en su relación con el medio ambiente. Creo que ujú, ellos a pesar de no tener las tecnologías que tenemos ahora, pudieron desarrollar un conocimiento más intrínseco con la naturaleza. ujú, Pudieron crear un vínculo que rige el universo, que es primero tienes que entrar en una armonía con tu entorno, si no, no vas a poder suceder en casi ujú, nada. Creo que hasta los animales lo tienen más básico, no es como algo intrínseco que tienes que de alguna manera retribuir a tu entorno o saber vivir en tu entorno. Y sí. con Pixel pasa lo mismo, un poco en la exploración de esas multiculturas, pero desde de una perspectiva de conocimiento precolombino, sobre todo en regiones de la sierra. Y también nos inspiramos, ese proyecto lo trabajé con Belén Valverde y fue como una exploración de un paper de Jesús Ruiz Durán, en el cual exploraba o había hecho una investigación de toda la iconografía de la sierra del Perú y en el mismo texto, en el mismo abstract, te proponían que el conocimiento que está planteado en ese documento o esa documentación tiene que ser explorado por artistas, por diseñadores, por matemáticos, por cualquier rama, hasta por la poesía. Se trata de aprovechar nuestra herencia para poder interpretar, para poder recrear cosas nuevas, que no solamente necesitamos quedarnos en el pasado para estudiarlo de una manera arqueológica, sino es una invitación a reinterpretar nuestra historia, nuestros orígenes. Ujú. Sí, de hecho, bueno, último que mencionas me recuerda algo que le dije a Fátima cuando la entrevisté. Y también se lo mencioné a Fernanda, que también dentro de la conversación terminó girando en torno a esto. Tengo un amigo que siempre me dice que el futuro es ancestral. Exacto. ¿Y de qué manera tú sientes que puede ser ese futuro? Ya más o menos lo expresaste, pero me gustaría que lo ampliara. Creo que al final la realidad tiene una característica que puede ser a veces no tan obvia, pero es cíclica, sobre todo en la Ujú. historia del Perú. Es muy cíclica. Te comprueba En que, Latinoamérica también tienen como claro, ciclos, ciclos. Latinoamérica es, Somos hermanos y tenemos los mismos problemas. Es igual la misma cosa. Latinoamérica tiene esa propiedad cíclica o recursiva de volver al punto de partida. Creo que volviendo a los orígenes, puedes reconstruir o replantear un futuro. Creo que em, esta propiedad cíclica también se ve plasmada, sobre todo en la física, en algunas teorías que sugieren que el tiempo puede ser una constancia cíclica en lugar de ser algo lineal. Y creo que por ahí también exploro esos conocimientos, sobre todo con las nuevas teorías que se plantea el ser humano en sí, para lograr descifrar este enigma que tenemos, que es el sentido de la vida o sobre todo, hay una frase que me gusta bastante, es que los físicos pueden resolverte casi todas las dudas que tenemos actualmente sobre la existencia, sobre la realidad, pero si tú le preguntas qué es el tiempo, no te va a poder responder. Un gran tema el tiempo. Y hablando del tiempo y hablando de física, porque sé que te interesa mucho la física cuántica. eh, ¿En qué punto aparece la física cuántica en tus intereses y cómo sientes que se conecta también con tu hacer y con tus investigaciones? En realidad, la física cuántica, como te lo había contado previamente, mi primer gran cambio a nivel de pensamiento y de metodología fue cuando leí este libro sobre relatividad de Paul Kordek, Mm, en el cual explicaba cómo la teoría de la relatividad llega para cuestionar las cosas que se guían por el sentido común y en base a eso añade una nueva explicación, una nueva forma de ver las cosas y de entender las cosas. De alguna manera eso implica directamente en la filosofía y la filosofía implica directamente en todas las artes. Entonces mi primer gran cambio de chip o de pensamiento se dio con la teoría de la relatividad, porque entendí mm, muchas cosas que pueden no tener explicación, pero
de alguna manera esa teoría cuestionaba el sentido común. Y eso es lo que me Ujú. gustó. ¿Podrías explicar o elaborar un poco más a qué se refiere? Pues probablemente yo tampoco sé mucho y es como expandirnos un poco qué sería esto de la física cuántica. Desde tus palabras, no tiene que ser algo teórico, sino cómo la entiendes, Claro, que sea como fácil de entender para la audiencia. la teoría de la relatividad se guía por dos teorías dentro de este framework, que es la teoría especial de la relatividad, la teoría general de la relatividad. La teoría especial de la relatividad sugiere que hay tres dimensiones, digamos que hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo. La tercera dimensión sería una proyección en Z, pero hay una cuarta dimensión que es el espacio-tiempo. Es donde la teoría general de la relatividad explica que la percepción de las cosas o la percepción de espacio-tiempo cambia según la velocidad en la que tú te trasladas, ¿no? Y también sugiere que la velocidad máxima y constante a la que podemos llegar es la velocidad de la luz. Entonces, como bien vayamos avanzando según la velocidad, va a cambiar nuestra perspectiva de tiempo, de espacio-tiempo. Entonces, esa teoría de la relatividad me ayudó a cambiar muchísimo las cosas, sobre todo a cuestionarme el sentido común, que lo aplicaba en mi proceso artístico, en mi proceso creativo. Pero ya hace unos 2 años empecé a un poco investigar la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, la teoría de la relatividad explica las cosas en una percepción de grandes escalas, que la escala que tenemos ahora, o la Ujú. escala de, digamos que máxima, que puede ser hasta infinita del universo, de los Ok, grandes galaxias, de grandes sistemas que suceden al universo observable. Pero la mecánica cuántica, en lugar de irse para afuera, se va para adentro y empieza a ser como un zoom infinito hacia lo más elemental, que hasta ahora no lo podemos llegar, pero digamos que estudia cómo las cosas se comportan en un nivel microscópico. Digamos que en el nivel de los protones, en el nivel de los fotones, en el nivel de los átomos. Y ahí se da sí, cuenta que las cosas son muy diferentes. claro. Por ejemplo, una de las divergencias que tiene la teoría de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, y la que no se pueden entender, es que la mecánica cuántica sugiere que la información nunca se pierde, que la información se transforma. Pero la teoría de la relatividad te sugiere, por ejemplo, te dice que dentro de ese agujero negro la información se elimina. Claro, Y entonces sí, hay dos una cosas distintas totalmente. distinción totalmente. Y también eh, en parte la mecánica cuántica se puede trasladar hacia una perspectiva tecnológica que es mi campo. De una manera yo entré al campo cuántico porque me dio curiosidad por entender cómo va a ser el futuro de la computación. Si bien no todas las tecnologías que tenemos, por donde estamos hablando, el Internet o la transferencia de datos, se hace con un sistema binario, que es uno y Ujú. cero, que podría ser lo que no rige nuestra realidad, ¿no? Y lo que rige también el elemento por el cual funcionan todos los componentes digitales, que es el transistor. El transistor tiene la propiedad de estar apagado o prendido. Sí, no, sí, sí, sí. Y en base a eso nosotros hacemos cálculos matemáticos, cálculos computacionales, pero eso rige toda nuestra tecnología, el sistema binario. En cambio, lo que nos sugiere la mecánica cuántica es que no hay un sistema binario, sino hay un sistema de qubits Ujú. en el cual la información o la materia puede tener la propiedad de ser uno o cero, apagado, encendido, pero también puede ser uno y cero al mismo tiempo. Entonces, eso cambia totalmente todas las cosas porque el tema computacional eh, incrementa su capacidad de una manera casi infinita. Por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, en el cual eh, digamos que un protón puede estar ligado cuánticamente a otro protón que está en una distancia totalmente, digamos que en un rincón del universo, en un rincón opuesto del universo. Lo que le pasa es a este protón va a afectarlo directamente. Mm. Es la propiedad del entrelazamiento cuántico. Sí, fascinante. ¿Entiendes? O sea, el entrelazamiento es fascinante. Y cada vez que he leído o ahora que lo estás mencionando me lo imagino, ¿no? Algo como una visual de cómo están esos protones interactuando en esa gran distancia. Claro. Y aquí levantaste todas mis curiosidades. En algún momento leí un paper o leí alguna cosa en donde decía, bueno, ajá, ¿qué pasa con
nuestro futuro o con la computación que conocemos hoy una vez que empiece a funcionar la computación cuántica. Y siento que estás como muy al tanto de esto, ¿no? Podemos empezar a desgranar un poco las ideas y ver a dónde nos lleva, a empezar a hablar de qué va a ser y qué impacto puede tener la computación cuántica en nuestros sistemas. Sí, creo que el cambio, bueno, el principal problema que tenemos ahora es que no podemos controlar tanta información. Digamos que la propiedad de la coherencia que se ve graficado por, digamos, en un sistema binario podemos tener o podemos llegar a cierta coherencia de información porque es fácil de controlar, ¿no? Es un 1 y 0. Pero al tener esa tercera propiedad de 1 y 0 al mismo tiempo, las cosas cambian drásticamente. Para poder controlar ese ruido de información, necesitamos llegar a niveles cercanos al cero absoluto. Por eso es que las actuales computadoras cuánticas son enormes y funcionan en un sistema con una temperatura muy, muy específica. Y también la cantidad de información que es posible es muy difícil de controlar. Cuando ya resolvamos ese problema del control de la información de la materia en un espectro cuántico, el cambio, sobre todo en seguridad, va a ser exponencial, porque toda Sí. nuestra información está Todo es codificada en un binario. sistema donde la clave de nuestras tarjetas, la clave de nuestras cosas bancarias, el mismo contenido que circula por Internet Ujú. y la computación cuántica puede resolver cualquiera de estas codificaciones en un segundo. Puede ir del punto A al punto Z, pasando por todo el abecedario al mismo tiempo. La capacidad cuántica es increíble y el impacto que va a tener, sobre todo en ámbitos como la medicina, sugiere que podemos simular ciertos escenarios que con nuestra capacidad binaria no son realizables, sobre todo en medicina. Encontrar curas, encontrar testear nuevas formas de curar ciertas cosas no son asequibles por la capacidad de cómputo que se requiere, pero con este nivel atómico las capacidades son infinitas. Hasta ya para ir un poco más al mundo o al campo imaginario, la computación cuántica, cuando ya esté desarrollada, puede sugerir que la realidad en sí puede ser simulada y todo lo que estemos viviendo de repente es una simulación cuántica. Puede ser muy loco, pero Maravilla. lo que nos va a dar la computación cuántica, sobre todo también inteligencia artificial, basada en un sistema cuántico, creo que van a ser ilimitadas. Creo que las cosas que vamos a tener a nuestro alcance van a ser muy, 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 muy infinitas. Em, Hay una parte de mí que se emociona, dice, wow, los avances posibles, y otra parte de mí que dice, ¿será que me preocupo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lidiamos con esta dualidad de emociones? Y justamente ahí trajiste la inteligencia artificial, que si bien hoy tenemos, digamos, estas inteligencias artificiales eh, controladas, lobotomizadas en gran medida, por esto de que no recuerdan, que tienen como estos vacíos de memoria, pero tienen un porqué, o al menos yo tengo un criterio armado con respecto a por qué no terminan de recordar todo. Y cuando aparece el escenario cuántico, entonces acá puede sonar muy ciencia ficción, pero no es tan ciencia ficción. Sus capacidades pueden ampliarse exponencialmente. Ahí, para no quedarme con esto, pero son mis teorías conspirativas también. Quiero que nos imaginemos escenarios y también que me cuentes de lo que has investigado sobre esto. ¿Qué es lo que te ha impactado más? ¿Cómo te ha atravesado no solamente como programador, como diseñador, como alguien que se dedica a la cultura, al arte, sino también como ser humano? Claro, un poco cuando empecé a estudiar ciencia de datos, tanto en el bootcamp como en el diplomado, empecé a entender lo que significa una red neuronal o también un aprendizaje guiado, ¿no? Eh, lo que sugiere es que si bien yo puedo armar un sistema de redes neuronales, en algún punto lo que no podemos ver es cómo llega a un resultado la misma tecnología, ¿no? En este caso, la red neuronal de un modelo de inteligencia artificial. Hay un vacío que no podemos ver. Si bien nosotros podemos armar la arquitectura de cómo va a funcionar su cerebro, hay cierto black box que no Ujú. podemos ver. Entonces, eso a mí me guía a pensar en las responsabilidades éticas que debemos ya afrontar desde ese momento. Desde ya, sí. Creo que hay una responsabilidad primordialmente por comprender cómo funciona la herramienta
y cómo utilizar la herramienta. Si bien hay ciertas críticas al actual uso de la inteligencia artificial, creo que deberíamos promover un poco más esta herramienta, pero sobre todo su buen uso. Cómo podemos aplicarlo a un uso que no son fáciles para un ser humano que tiene una perspectiva y una interpretación. Nos caracterizamos por tener miles de interpretaciones que pueden hacernos o podemos hacernos un mar de dudas, un mar de problemas de una sola decisión. Por ejemplo, Richard Feynman, que bueno, es el padre de esos papers de la mecánica cuántica, sugería un problema en los 70 todavía, Mm, que te decía imagínate tú. o le preguntaba a sus alumnos si podían decir una secuencia de números de manera reversa. Digamos que yo digo ahora 1, 7, 3, 2, 5, 4, 20, 21, 26, 28. Lo podrías decir de una manera reversa. Tal vez no. Tal vez un 0. Claro, tal vez un 0,1% de la humanidad lo pueda decir, pero el general de las personas no podemos decirlo. Y es una tarea tan básica para una máquina que lo puede resolver Claro. muy rápido. Lo puede poner en reversa en menos de un segundo. Y Richard Feynman hablaba de eso, ¿no? De cómo ciertas cualidades que para nosotros son difíciles, para una computadora no lo son. Entonces, un poco a unir este ecosistema de aprendizaje entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural. Creo que hay una responsabilidad ética que tenemos que tener en cuenta y que no, algo que es inminente es que la inteligencia artificial va a aprender a tener una conciencia. Que nosotros tampoco podemos definir qué es una conciencia como seres Ujú. humanos, pero creo que dentro de ese, ese black box que actualmente rige a la inteligencia artificial y por más programadores o desarrolladores de modelos que seamos, no podemos observarlo. Y creo que si afrontamos como especie la responsabilidad ética de ver los problemas a futuro que podemos enfrentar, creo que podemos suceder de manera, una coexistencia pacífica con esta herramienta que es nueva para nosotros y para todo el mundo. Sí, ahí, bueno, esto también se lo comenté a Fátima y casi me lincha, pero me dice así como, no, no tienen conciencia. Y es lindo también entrar en estas conversaciones porque empezamos a compartir estas ideas y cada quien tiene el derecho y su libertad, que es lo lindo de especular o de definir cómo quiere y puede ciertos temas. Desde mi lado, yo siento que sí, o sea, vuelvo a traerlo de la memoria, porque están lobotomizadas. Estas son teorías mías, está basada en nada. Más que mis propias exploraciones psíquicas, ¿no? Siento que justamente al no desarrollar como memoria propia, recuerdos propios, ahí está la clave de por qué no terminan de crear conciencia. Y después hay que entrar en el tema de qué es ser consciente o autoconsciente. Pero es consciente de sí mismo, consciente de su experiencia en la vida. Y en ese sentido, en el momento que puedan, es probable porque está ese black box que no sabemos qué hay. Exacto. Creo que en lugar de ciertas iniciativas que proponen eh, ver a la inteligencia artificial como como un simple programa, La herramienta. claro, como una simple máquina, creo que eh, no, bueno, al estudiar yo ciencia de datos me puedo dar cuenta que los modelos de inteligencia artificial son una proyección de nuestra mente. El elemento que rige todo nuestro sistema de conciencia y de conocimiento y de inteligencia, que es el cerebro. Lo único que hemos hecho es replicar de una manera artificial o virtual el cerebro, pero si llegamos a verlo desde la perspectiva, cuando conoces todo el trasfondo detrás de los modelos, te das cuenta que prácticamente es una proyección, es como nuestro hijo, el hijo de la humanidad, y que tenemos que aprender a ser responsables con esa herramienta, porque, a ver, no todos los avances pueden ser guiados o motivados por un propósito meramente educativo o de progresar a nivel intelectual, sino como bien nos ha enseñado la historia, los avances tecnológicos son usados también para dominar. En este caso, si vemos la guerra de Ucrania y Rusia, está guiado casi en su totalidad por drones que son manejados con inteligencia artificial que detectan los objetivos
y no tienen escrúpulos en poder razonar que están eliminando una vida, ¿no? Y sobre todo es muy cruel porque hay una desventaja muy proporcional, como el ejemplo que te mencionaba. Hay cosas que las máquinas pueden hacer muy fácilmente y que a los humanos les cuesta. Ujú. Creo que hay esa responsabilidad como humanidad de usar las herramientas que desarrollamos, lo que nos da la física y también el mundo digital para buenos propósitos, ¿no? Sí. Sí, o sea, manejar éticamente, siento que más allá de las decisiones que se tomen que están como fuera de nuestro poder, porque lamentablemente hay cosas que no están a nuestro alcance, especialmente estas decisiones, ¿no? De uso de estas herramientas que ya están acá, que ya existen y que las pueden literalmente usar para perdurar en el poder o mantenerse en el poder o simplemente imponerse ante otras sociedades, es preocupante, pero ¿de qué manera nosotros podemos incorporar en nuestro día a día o cómo podemos nosotros trabajar de forma ética con las IAs y tratar de poner un granito de arena en un mar en donde hay otros que tienen más poder que nosotros? Pero bueno, sigo con la convicción de que si somos muchos haciendo un poquito, puede haber un cambio. Sí, la ética repercute o encontrar un sentido ético en casi todas las decisiones que tomamos, repercute directamente en el entorno, directamente en todos los ámbitos laborales o sociales que tenemos. Y creo que trasladarlo a un punto de vista tecnológico también va a tener un impacto positivo, el comprender sobre todo las tecnologías que tenemos actualmente, los modelos de inteligencia artificial, comprender cómo se han hecho, no en un sentido muy técnico, pero sí de saber qué es, cómo se alimentan, cómo se desarrollan, cómo podemos usarla para un bien común como especie, nos puede ayudar a encontrar también un sentido que a veces por las crisis sociales que, bueno, sobre todo en Latinoamérica, son persistentes o constantes en casi todos los ámbitos de nuestra vida y casi nadie de las personas que vivimos en Latinoamérica estamos exentos de esos problemas. Creo que esa capacidad de saber utilizar la tecnología y de priorizar o de divulgar entre más personas que la tecnología está hecha para usarse de una manera productiva para toda la especie, va a definir los caminos que podamos tener en el futuro con respecto a la relación tecnología y ética. Sí, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, pensando justamente en Latinoamérica y porque bueno, este podcast se llama Reimagina Latam, que ya el acto en sí mismo, el estar compartiendo, ya es un reimaginarnos nuestra región, pensando en todo lo que te mueve a nivel del hacer, va más allá de lo creativo y de lo pasa por lo intelectual, por lo cuántico, por lo física, por la matemática, por todo. ¿Cómo podemos reconfigurar una Latinoamérica? ¿Cómo crees que pudiéramos reconfigurarla o reimaginarla? Yo creo que, Desde la inteligencia artificial, tecnología y todo lo demás. yo creo que algo tan, si lo vemos desde un punto de vista ortodoxo, diciendo que las máquinas no piensan, no tienen sentimiento, son simplemente herramientas que hemos desarrollado, es que en lo frío podemos encontrar un pensamiento que nos ayuda a entender nuestras diferencias. Latinoamérica en sí, el Perú en sí, las regiones en sí de Perú son muy diferentes entre sí. Y creo que las diferencias, más allá de apartarnos, pueden ser un vínculo para retroalimentar un conocimiento. Ujú, Y creo que el proyecto independentista de la región apuntaba a eso, ¿no? A unirnos como región, que lo pudo hacer la Unión Europea, que, bueno, como pasa en todas las cosas, siempre tiene sus debilidades, siempre va a tener puntos críticos en el cual el entendimiento de muchas diferencias va a llegar a un conflicto, pero es la responsabilidad de nosotros poder resolverlos y poder retroalimentarnos y enriquecer nuestros conocimientos en base a las diferencias. Un poco lo que también aprendía con los videojuegos, sobre todo los videojuegos de estrategia, era que no todos tenemos que cumplir cierto rol, ujú, no todos tenemos que ser un o no todos tenemos que cumplir un rol heterodoxo, sino podemos
aprovechando esas diferencias para colaborar desde una metodología mucho más versátil, en el cual lo que parece que fuera una tarea menor o que no tiene tanta importancia o que no tiene los skills necesarios o que ortodoxamente te dice que van a ser los principales, de alguna manera retribuye en un sistema colaborativo. Cada participación, cada conocimiento, por más que sea muy diferente entre sí, va a retroalimentar un sistema. Y la característica de los sistemas es que necesitan de diferentes perspectivas para poder crear una idea en común que sea beneficiosa para todos, ¿no? Y Así creo es. que apuntar hacia una Latinoamérica que pueda encontrarse en sus diferencias y que pueda aprender de las diferencias entre cada país, cada cultura, nos va, nos va a enfocar hacia el progreso en sí del continente. Ya pensando en todo lo que hemos conversado hasta ahora, yo quiero dejar de fabular un poco. Em, ¿Cómo te imaginas que puede ser el futuro de el trabajo, teniendo en cuenta que vienes del diseño, trabajas programación, con todo esto que está sucediendo, la inteligencia artificial, tratar de explorar cómo nos podemos imaginar un futuro que es ya está a la vuelta de la esquina. En cuanto al trabajo, ¿qué es trabajo? ¿O tenemos que cambiar la forma en que lo entendemos, el trabajo? Esto lo digo justamente porque en una entrevista que vi tuya, hablabas del ocio. Y a ver, con todos estos cambios que vienen, si nos ponemos a leer el futuro del trabajo, el reporte de World Economic Forum, para el diseñador gráfico y para otras carreras también, no solamente el diseño, se advierte un cambio y que pueden ser menos importantes o relevantes en este futuro o de acá al 2030. Entonces, pensando en esto, ¿qué puedes reflexionar en torno a este tema? ¿Cómo te imaginas que serán esos próximos 5 años para nosotros? Bueno, en principio creo que la computación cuántica se proyecta a resolverse en un rango de 5 a 10 años, pero lo que sí vamos a tener, digamos, de las propiedades cuánticas realizables en los próximos 2, 3 años es el Internet cuántico. El Internet cuántico va a poder resolver, a pesar de seguir en un sistema binario, va a cambiar las cosas. Va a ser un pequeño tráiler de lo que se viene y un pequeño guiño a todas las posibilidades que se van a abrir tecnológicamente. Pero sobre todo la inteligencia artificial en relación con los trabajos, creo que más que ser un adversario o algo que va a reemplazar cierta mano de obra que desde mi punto de vista es irreemplazable, porque somos humanos que nos comunicamos mediante emociones, que todavía no se puede desarrollar en un campo de modelo de inteligencia artificial. Creo que en lugar de tener esa preocupación de ser reemplazados, creo que tenemos que incentivar el conocimiento sobre estas nuevas tecnologías y ver que son una herramienta que va a potenciar en lugar de reemplazar. Como diseñador, ahora puedo explorar las capacidades de edición que me tomaría como que un día en hacer mi trabajo, ahora lo puedo hacer en 10 minutos. Pero siempre necesito una guía. Si ahora hacemos un ejercicio de crear un sistema eh, o un software o una aplicación, si no tenemos los conocimientos necesarios o básicos sobre qué es lo que tenemos que hacer, la IA no lo va a poder hacer. El prompt, incluso la ingeniería de prompts es algo que ya viene ganando de terreno, ¿no? Como utilizar modelos como Gemini para crear un prompt para Cloud o para ChatGPT, este juego de utilizar muchos modelos de inteligencia artificial para llegar a un propósito. Pero creo que lo esencial es tener el conocimiento, ¿no? Conocimiento sobre diseño, sobre el campo en el cual te quieras especializar, pero teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima para impactar positivamente en nuestras vidas. Y no simplemente hablando de nuestra profesión, porque el hecho de lidiar ahora yo automatizo casi todos mis correos. Antes me tomaba demasiado tiempo hacer un correo o Oh, hacer es- una cotización, sobre todo, porque tenía ciertas dudas sobre el precio, los elementos que voy a ofrecer o que voy a poner. En cambio, ahora lo hago muchísimo más fácil. Creo que la inteligencia artificial puede impactar como una herramienta en nuestras vidas en todos los ámbitos, no solamente en el laboral, sino también en el productivo social. Ujú. Y creo que tenemos que enfocarlo de esa manera en lugar de tener un miedo
a ser reemplazados. Creo que debemos enfocarnos en saber utilizar las herramientas tecnológicas del futuro. Sí. Y acá me levanta la gran curiosidad, ¿qué herramientas sugieres para que la gente pueda empezar a aprender a automatizar y optimizar sus tiempos? Porque al reducir la carga de tiempo invertido en tareas tan chiquititas o tan tediosas, te queda espacio para pensar cosas nuevas. Exacto. Entonces, ¿qué consejo puedes darle a quien de repente se interesó en esto y dice, pero ¿y cómo hago yo para automatizar mi mundo? Bueno, para el criterio máximo de un modelo de inteligencia artificial son los datos. Los datos con los que se entrene va de alguna manera priorizar o resaltar su cualidad máxima. Actualmente tenemos muchos modelos de inteligencia artificial, pero si queremos guiar un poco o no sabemos qué inteligencia artificial usar, fijémonos un poco en la compañía detrás del desarrollo de esa inteligencia artificial. Por ejemplo, Gemini es entrenado con datos de Google, con datos que antes usábamos para como motor de búsqueda. Grok se entrenado con esa interacción de usuarios de Twitter, que de alguna manera el lenguaje en Twitter era muchísimo más abierto, sigue siendo muchísimo más abierto, es muchísimo más diverso. Entonces, la capacidad que va a tener Grok para generarte una respuesta basada en, si tú quieres, por ejemplo, una opinión política o un análisis político o un análisis social, va a ser muchísimo más enriquecedora, porque tiene los datos de las opiniones de la gente. Y también vamos a Facebook. El modelo Llama es el que mejor se comunica un nivel de empatía, porque tiene ese entorno de los datos de Facebook, de los posts que hacíamos, de la manera en que interactuábamos. Ahí se empezó a crear el concepto del live, el concepto de la interacción a través de Messenger. Entonces, tiene un modelo más empático porque la data con la que se entrenó está basada en una comunidad enorme y que ahora es Instagram y WhatsApp. Se tienen los datos de todas las redes sociales. Por eso su modelo, el modelo Llama, es el que mejor interactúa de una manera empática con los recursos tecnológicos que tenemos. Bueno, la ingeniería de prompts también es algo que debemos investigar porque un buen prompt diferencia totalmente el resultado. Y aprender a utilizar modelos razonables como Llama o Gemini para poder armar una estructura para modelos un poco más técnicos, como puede ser Anthropic, que es Cloud, que te ayudan o que funcionan muy bien en el desarrollo de software o de código, porque están entrenados también con sugerencias de Stack Overflow, que es el foro donde todos los desarrolladores, programadores recurríamos para resolver nuestras dudas, ¿no? Y otras personas nos ayudaban a resolver nuestras dudas de código que nos surgieran, bugs. Entonces creo que para poder escoger un modelo de inteligencia artificial, les sugiero como ver un poco más o analizar la compañía detrás. Si queremos algo más político, más social, una opinión similar a esas, vamos por Grok. Y así sucesivamente por los diversos modelos que actualmente están en el mercado. Puedo decir algo, no por hacerle mala publicidad a Grok, porque no tengo nada en contra, pero esa opción de voz que le pusieron hace poco es bastante spooky. No me gusta. O sea, y aunque le cambies la voz, es una voz así súper, es rarísima. Yo traté como de hacer como ciertas interacciones, conversar, qué sé yo, y no sé, se sintió raro. No sé qué pasó con el tema de la voz de Grok, pero me imagino que en el futuro lo van a ir cambiando. Tiene una personalidad también bien particular. Sí, ahí coincido mucho contigo en este sentido de cada uno de los modelos que conocemos, y hay una infinidad más de modelos. Además, hay muchos que son grapper de otros también. Que yo ahí entro para ver si va a preguntarte, aquí ya me estoy sacando dudas mías, debo ser sincera. Por ejemplo, Anthropic es un modelo que está basado en qué otro modelo. Claro, Anthropic tiene sus bases en papers científicos, en papers ligados un poco más a la investigación pura. En base a eso también se puede retroalimentar. O sea, la propiedad de los modelos actualmente es que la mayoría son open source, o sea, de tecnología abierta. Y es también una de las grandes propiedades que encontré en este mundo de la programación, la capacidad de toda la comunidad por compartir su información. Algo que todavía hay un recelo en el arte o en el mundo comunicativo. Esa es mi idea y mi idea me pertenece, ¿no? En el mundo de programación, todos nos robamos las ideas
y construimos unas mejores ideas basadas en ideas previas, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial también se componen por estar o por basarse en un modelo prediseñado, que puede ser el de Anthropic, puede ser el de Llama, puede ser el de Grok, pero todo está abierto. Y pues también están abiertos. Por ejemplo, Amazon te ofrece la capacidad de crear tu propio modelo basado en un modelo Anthropic, o también de poder combinar diferentes modelos para poder enriquecer a tu modelo de inteligencia artificial. Creo que el open source es el futuro al cual siempre ha apuntado el campo científico, el campo de la programación, y creo que mantener eso y extenderlo a otros campos como el artístico, como el comunicacional, va a hacer que podamos potenciar nuestro conocimiento. El conocimiento compartido y colaborativo va a ser la clave para el suceso de la humanidad. Así es, así es. Bueno, a ver, Cristian, ha sido una conversación. Si fuera por mí, me siento un ratísimo más a preguntarte una cantidad de cosas que tienen que ver con mis curiosidades personales sobre la IA, porque más allá de que estamos haciendo este podcast, soy una entusiasta también de la inteligencia artificial y lo que hago es explorar y curiosidad, porque esto solamente se mueve a través de la curiosidad. Pero bueno, ya después podemos seguir conversando, ya después te puedo seguir preguntando más cositas a nivel más técnico, que capaz puede ser abrumador para este podcast, que la idea es que sea más como un abreboca a este mundo y invitar a quienes se sientan curiosos por lo que conversamos a sumarse no solamente a la conversación, sino también en un futuro a la plataforma educativa, en donde va a tener la posibilidad de aprender de manera activa y práctica con esto, ¿no? Sobre todos estos temas. Pero sí me gustaría que dieras como un consejo final. ¿Qué le dirías a quien está, no sé, alguien que es muy joven y que honestamente no sabe ni por dónde agarrar, no sabe qué carrera ejercer, no sabe si estudiar o no estudiar, que hoy en día es una gran pregunta? Como todo se mueve con tanta velocidad, hay quienes se cuestionan cuántos años tengo que dedicarme a una carrera. Así que me encantaría que nos dieras un consejo de afrontar la educación y en los modelos de aprendizaje hoy. Sí, creo que esta propiedad que tiene la programación y el mundo digital de la información abierta va a ser muy útil para todas las personas en todo el rango generacional, porque te motiva a cultivar o a satisfacer esa capacidad curiosa que tienen los seres humanos por naturaleza. Y otra propiedad estacionaria como generación, creo que deberían aprovechar los jóvenes, es un poco esa etapa rebelde que tienes cuando eres joven. Creo que debe perdurar, debemos perdurar hasta lo más posible, según el paso del tiempo nos haga posible mantener esa capacidad cuestionadora, que de alguna manera lo tiene la física intrínsecamente, que es cuestionar casi todo lo que tenemos, cuestionar nuestra educación, cuestionar nuestra manera de aprendizaje, cuestionar nuestro propio propósito, que a veces es un poco moldeado por la sociedad, por la política, que te enseña que las cosas son de una manera o de otra manera. Al tener con la tecnología la educación abierta, creo que podemos repensar la manera en cómo abordamos ciertas cosas que en su momento nos pueden interesar y que pueden definir nuestro futuro. Creo que un consejo para la juventud es seguir cuestionándose hasta donde puedan, porque la edad si te llega a vencer, siempre llega a apagar algunos entusiasmos, algunas motivaciones que tienes, pero creo que si nos mantenemos curiosos y sobre todo reaccionarios con ciertas cosas que están establecidas, creo que podemos aprender a forjar nuestro propio camino y aprender sobre todo de nuestros errores, porque la vida es una constante de errores en el cual tenemos que aprender o a no cometerlos o a poder controlarlos. Y creo que ese es un poco el camino al cual los invitaría. Me encanta, no hay que tenerle miedo a los errores. Es difícil, Exacto. pero justamente el error te hace crecer. Sí. Así que de acuerdo con este lindo mensaje que dejas de esta hermosa conversación. Gracias nuevamente, Cristian, por tu tiempo, por tus conocimientos, por todo el trabajo que has hecho a lo largo de estos años, cruzando ideas, puntos de vista y generar estos espacios de colaboración en donde se cruza el diseño
con la comunidad. Eso es más que necesario también para fortalecer nuestros lazos en la región, ¿no? Hay un profesor argentino que se llama José Edelstein, que afirma que las grandes cualidades que tenemos como especie humana y que nos diferencian de otras especies vivas es que nosotros podemos crear ciencia y poesía. Pero también sugiere que esos dos conocimientos pueden ser lo mismo. Cuando exploras o llegas a explorar los límites de la ciencia, te das cuenta que la frontera hacia la imaginación o hacia el mundo artístico y poético es muy frágil. De repente pueden ser lo mismo. De repente, complementándonos con esas capacidades humanas de ciencia y artes, podemos hacernos las preguntas correctas que en ni uno de los dos campos a veces podemos estar sesgados por los hábitos, un poco el día a día, pero a Ujú. veces una persona del campo artístico puede hacerse la pregunta correcta que pueda resolver eh, los grandes enigmas que pueden tener en el campo científico y viceversa también. Ujú. Nuevamente no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Coincidimos muchísimo en esa forma de ver el conocimiento inclusive a través del arte y de la exploración y la investigación continua. Entonces, maravilloso. Gracias, Cristian. Un gusto y gracias a ti por la oportunidad. Se hace. Talentos latinoamericanos invirtiendo en grandes ideas.